Vamos al acto por el Día de la Industria. El presidente de la Nación lo compartimos en vivo. Las cosas del protocolo que uno cuando entra a una industria tiene que cumplir rigurosamente. Así que, bueno, señor presidente de la Nación, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministros, amigos industriales y todos los que están compartiendo esta transmisión. Gracias. Muchas gracias por acompañar a la Unión Industrial Argentina en este día. Es un día de la industria distinto. El contexto nos obliga a todos a acostumbrarnos a nuevos formatos de eventos y a sus protocolos. También quiero agradecerle a Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente PYME Nuestra Casa, y a toda su familia por invitarnos a realizar el acto en su fábrica. Lo que ustedes ven acá es fruto del esfuerzo de 3 generaciones de industriales. Es el presente, pero también el futuro de nuestro sector y de toda la economía. Vanguardia en la implementación de la industria 4.0. La industria trabaja hace 133 años por el desarrollo nacional integral. Como el país, hemos vivido momentos buenos y momentos malos. Cuando el país crece, trabajamos para que en Argentina progrese, invertimos, agregamos valor, innovamos y generamos empleo. Cuando el país vive años difíciles como el actual, buscamos sostener la producción y el empleo. Y en esta pandemia, además, garantizando la salud de los trabajadores. En buenos y en malos momentos, la convicción es la misma. Es con más y mejor industria como se resuelven los problemas de Argentina. En estas fechas me gusta recordar a Carlos Pellegrini, que hace 120 años organizaba junto a la UIA el primer Congreso Industrial. En ese congreso del año 1900, Pellegrini señalaba ideas que tienen mucho sentido cuando uno las lee hoy. Y él decía que las industrias manufactureras y agropecuarias son armónicas y concurrentes, que la minería es clave para el progreso del país, que la escuela industrial cumple un rol fundamental en la Argentina. Aquella agenda de Carlos Pellegrini cobra aún más vigencia. En todos estos años, nuestro país tuvo muchas caídas y muchos problemas, y sin embargo, aquí estamos, en esta planta modelo, a la par y en la vanguardia del desarrollo industrial mundial, en un mundo en el que la industria está de nuevo en el centro de la economía misma. No hace falta que le diga, señor presidente, que la actualidad es muy difícil. Como usted dice, nos tocó este tiempo de pandemia. A todos nos puso a prueba, también a la industria. Creo que hemos estado a la altura. Abastecimos a cada región del país, adaptamos nuestras líneas de producción para fabricar aquello que la pandemia exige y, sobre todo, estamos sosteniendo el empleo y la producción, también gracias a políticas públicas como el programa ATP. La pandemia mostró con claridad que no es lo mismo tener que no tener industria. Argentina tiene la oportunidad de producir hoy la futura vacuna contra el virus, gracias a la capacidad de nuestros empresarios industriales y de nuestro sector productivo, junto al ecosistema científico y tecnológico y educativo nacional. Son hechos que nos llenan de esperanza sobre el futuro. Pero también tenemos claro que nuestros problemas son anteriores a la pandemia. Algunos números los grafican con mucha claridad. Desde 2011 perdimos 1/4 de la producción industrial per cápita y se contrajo 1/3 las exportaciones industriales. Entre el 2011 y el 2009 se perdieron cerca de 108.000 empleos en la industria. Casi 60.000
fueron producto de las crisis del 2018 y el 2019. La doble crisis nos plantea un desafío enorme: encontrar los acuerdos y las políticas correctas para potenciar lo que somos capaces de hacer y fortalecernos a partir de nuestros propios activos, que son muchos. Como usted sabe, la UIA trabaja en esa dirección. Hemos generado un documento que condensa nuestra mirada en propuestas orientadas, primero, a potenciar la inversión productiva. En ese sentido, la moratoria impositiva y previsional que se ha presentado recientemente es una herramienta muy importante para afrontar la crisis actual. Ahora necesitamos un debate profundo sobre una reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción. Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal. Necesitamos una mejor tributación eliminando los impuestos distorsivos. 2. Generar incentivos para la creación de más y mejores empleos en un contexto dramático para la economía, como decía, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que ha sido de mucha ayuda para nuestro sector, y el acuerdo al que arribamos con la CGT permitieron sostener el empleo. Pero hacia adelante tenemos que trabajar para transformar estas iniciativas en incentivos de un nuevo ecosistema laboral que promueva la productividad. Esto solamente será posible con debates profundos en los que todos nos escuchemos, algo que lamentablemente no sucedió durante el tratamiento de la ley de teletrabajo en el Parlamento. 3. Contar con una banca de desarrollo federal y de perfil productivo. Durante la pandemia se ha avanzado junto al FOGAR en el sistema de garantías, así como en otras áreas. Sin embargo, Argentina tiene un tema crítico por resolver: dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de financiamiento productivo. 4. Hacer más federal el entramado productivo en cada región del país. Hay empresas industriales con enorme potencial. La infraestructura definitivamente tiene que nivelar las asimetrías entre las provincias. 5. Aumentar las exportaciones. En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. Necesitamos generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa. 6. Vincular el sistema educativo con los avances de la Revolución 4.0 para poder incrementar las aptitudes de los argentinos. Esta es una tarea ardua que la dirigencia industrial, con más años sobre sus espaldas, está llevando adelante para ayornarnos y entender el nuevo mundo en el que desarrollamos la actividad productiva. Afortunadamente, la UIA cuenta con una gran camada de dirigentes jóvenes a quienes ustedes ya los conocen. Estas son las medidas que yo no sabía, pero posiblemente después Matías va a subir al estrado, el ministro Matías Culfas, y nos va a comentar algo sobre ellas. Espero que no me contradiga, pero bueno. Es preciso que todos entendamos que ningún objetivo será realizable si no hacemos una autocrítica sobre la forma en la que construimos el vínculo entre los actores sociales. En un mundo plagado de incertidumbres, necesitamos que nosotros, la dirigencia, logremos ofrecerle a la sociedad algún grado de certeza, que busquemos consensos para vincularnos mejor. El acuerdo es más fácil de decir que de hacer, pero la agenda que tenemos por delante no será exitosa
a partir de las disputas estériles que han invadido nuestra historia y persisten en nuestro presente. La industria nacional que ven hoy aquí o la que va a fabricar la vacuna está toda en el país, en centenares de plantas con miles de trabajadores y trabajadoras con capacidades técnicas y tecnología acumulada durante décadas. Pocos países del mundo tienen lo que tenemos nosotros. El capitalismo industrial nacional tiene tradición, muchos ejemplos de éxito que no pudieron llegar a ser clase mundial porque el país no lo acompañó, sino todo lo contrario. Hoy tenemos otra oportunidad de impulsar ese desarrollo. No la debemos dejar pasar. En este Día de la Industria, señor presidente, la pandemia nos devolvió el sentido de la urgencia. Volver a crecer es urgente, contar con una macroeconomía previsible es urgente, proyectar el desarrollo es urgente. La urgencia nos tiene que empujar al acuerdo, antes que la falta de acuerdo nos empuje a una crisis más profunda. Por eso, hoy reactualizamos el compromiso del sector industrial con el desarrollo integral de nuestra Argentina, para que pensemos un futuro mejor y, lo más importante, para que mañana esto sea realidad. Gracias, señor presidente. Agradecemos las palabras de Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Se trabó. Quedó ahí en el medio. ¿Para este lado? Bueno. Ahí está, ahí está. ¿Qué van a decir que el presidente te No tenés sentido. No, no, dejamos así. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Señor presidente de la Unión Industrial, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor jefe de gabinete, a todos los industriales y las industriales de la Argentina. Un gusto poder acompañarlos en este Día de la Industria. Día de la industria difícil, como decía recién Miguel Acevedo, por esta doble crisis de la que tenemos ya sí indicadores claros de estar mucho mejor. Después de la caída fuerte que se produjo tras el inicio de esta crisis del coronavirus, estamos hoy ya en niveles de producción similares a los previos a los de la pandemia y con la expectativa de que con todo este paquete de apoyo que recién reconocía Miguel, del ATP, de los créditos a tasa subsidiada, de las garantías del FOGAR y muchas herramientas más, hayamos podido sostener la producción nacional, el empleo nacional y ahora plantearnos, sí también, nuevos desafíos que tienen que ver justamente con la posibilidad, insistimos, de recuperar, de reactivar fuertemente la actividad económica con un eje fundamental en el sector industrial. Estamos absolutamente convencidos de que el sector industrial es clave para el desarrollo económico y social, que por supuesto los desafíos del siglo XXI son nuevos, tiene que ver con nuevos aspectos, pero que la centralidad de la industria es fundamental para el desarrollo con equidad, con empleo y con mayor federalismo. Voy a presentar ahora un conjunto de 4 paquetes de medidas que son un primer paso respecto a un conjunto más grande de medidas que vamos a ir anunciando en las próximas semanas. El primer punto tiene que ver con el financiamiento. Comentarles que estamos en los próximos días ya poniendo en marcha 2 grandes nuevas líneas de financiamiento. Una tiene que ver con la reactivación productiva de las pequeñas y medianas empresas
Como hemos mencionado, esto tiene que ver con un financiamiento que hemos obtenido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares, y esto va a permitir llegar a pymes de toda la Argentina con 248.000 millones de pesos mediante diferentes herramientas financieras en todo el país. Estamos proyectando aproximadamente 87.000 micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país que podrán acceder a estas nuevas herramientas para capital de trabajo, refinanciar pasivos, comenzar también a planificar inversiones con tasas subsidiadas que van a estar ubicadas entre el 10% anual y el 24% anual, más un nuevo impulso al FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, que nos ha permitido en estos meses de pandemia llegar a 45.000 MIPYMES de todo el país. Esto creemos que ha sido un gran proceso de inclusión financiera de las pymes. Muchas pymes que accedieron a estas financiaciones en la crisis no habían accedido nunca antes a un financiamiento en los términos habituales que acceden otras compañías, y esperamos amplificar. Va a ser un tema central la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular en el sector industrial. También trabajando con las diferentes provincias, gobiernos provinciales, para poder coinvertir en estos fondos de garantía y llegar a más empresas pymes de todo el país. La segunda línea que estamos planteando es una línea de financiamiento para el cambio estructural, porque pensamos que Argentina no solo tiene que volver a crecer, reactivarse, sino pensar también en el crecimiento en toda la década, en recuperar el terreno perdido y en generar las inversiones que necesitamos en todas las actividades y en particular en las manufacturas para este cambio que permita que Argentina exporte más, ahorre divisas y crezca sin las recurrentes crisis en el sector externo. En ese sentido, estamos implementando en los próximos días, también en conjunto, en este caso con el Banco Central de la República Argentina, una línea de crédito destinada exclusivamente a inversiones a largo plazo. Va a tener en un primer momento 200.000 millones de pesos para proyectos productivos de alto impacto en exportaciones, ahorro de divisas e innovación productiva. Va a ser un financiamiento a largo plazo de hasta 10 años en condiciones de fomento con tasas de interés que se van a ubicar por debajo de la tasa BATLAR y con el objetivo, insistimos también, de poder certificar que sean proyectos que hagan ese tipo de aportes al desarrollo productivo y al cambio estructural. Y también mencionarles que buscamos aglutinar estos financiamientos en algo que llamamos la creación de un sistema de banca de desarrollo. Es decir, lo que pensamos es que es fundamental que podamos coordinar las diferentes herramientas y políticas públicas con las herramientas privadas, con las herramientas financieras de los gobiernos provinciales, y que con una adecuada coordinación y también, por supuesto, con la participación del sector privado en la mirada estratégica, podamos tener una mejor institucionalidad para el financiamiento del desarrollo. Apostamos a esto con la participación, insistimos, de las diferentes áreas del Gobierno Nacional, de gobiernos provinciales y del sector privado, apuntalando el desarrollo productivo. El segundo tema, hablábamos recién de financiamiento, ahora vamos a referirnos específicamente a lo que es desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos. Cómo generamos un entramado productivo más denso, con mayores contenidos nacionales, con tecnología. Hablamos de sectores, por ejemplo, como el petróleo y gas, la minería, industria automotriz, ferroviaria, naval, sectores que tienen gran cantidad de proveedores en su integración, pero si no los desarrollamos en el país, terminan finalmente incentivando mayores importaciones y nuevamente chocamos contra los problemas típicos de restricción por el lado del sector externo. Argentina tiene una gran capacidad, la ha tenido históricamente, para producir autopartes, tecnologías para la industria petrolera y gasífera, industria naval y otros más. Bueno, tenemos que desarrollar esos proveedores tecnológicos que hagan que tengamos autos con más contenido nacional, que hagan que
cuando logremos nuevamente que despegue fuertemente la industria del petróleo y gas, se haga con proveedores pymes de todo el país, que sea una palanca para el desarrollo, que no sean actividades extractivas, sino impulsoras del desarrollo económico nacional en todo el país. Vamos a estar implementando ya mismo, en las próximas semanas, un esquema de aportes no reembolsables del Ministerio de Desarrollo Productivo y bonificaciones de hasta 10 puntos de tasa para empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones, desarrollos de producto, de empresas que sean proveedoras en cadenas estratégicas y tengan condiciones para aumentar exportaciones, ahorrar divisas y crear empleos de calidad. Vamos a estar invirtiendo en lo que resta del año 2020 1.400 millones de pesos que van a apalancar 4.000 millones de inversiones privadas, este tipo de proyectos estratégicos. El tercer capítulo tiene que ver con algo central que hace a la industria del siglo XXI, de algo que vemos en las políticas industriales de los países desarrollados, porque a veces se dice, ustedes recuerdan, decían hace no mucho tiempo que nos decían acá en América Latina que la mejor política industrial era no tener política industrial. Pero lo que vemos cotidianamente es que en los países desarrollados hay nuevas familias de políticas industriales 4.0, y queremos que este capítulo llegue inmediatamente a la Argentina, que se desarrolle fuertemente en nuestro país y que esto que vemos en esta fábrica que ha implementado estos procesos se pueda implementar en todo el entramado de las empresas pymes industriales de la Argentina. Estamos trabajando en un plan de transformación digital PYME, una plataforma industrial argentina 4.0 con centros tecnológicos, con formación, capacitación y sensibilización, en un sistema nacional de asistencia tecnológica 4.0 que tiene redes de expertos y articuladores tecnológicos, y esto va a incluir incentivos fiscales y financieros para proyectos que adopten tecnología 4.0 en todo el país y sobre todo en el entramado de las pymes industriales. Estamos hablando de un impacto de inversiones de 10.000 millones de pesos anuales y estamos ya invirtiendo 2.500 millones de pesos por parte del Estado argentino a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hablamos de financiamiento, hablamos de desarrollo de proveedores tecnológicos e industriales, hablamos de 4.0 y cierro este paquete de anuncios con una medida que es el Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales. Un programa que acaba de empezar, el presidente acaba de firmar el decreto de los parques industriales, así que en el día de mañana ya va a estar el equipo de la Secretaría de Industria trabajando con todos los gobiernos provinciales, con los industriales de cada provincia, para generar un esquema de obras que permitan este esquema, que es asociatividad de empresas, infraestructuras en común, mejora de eficiencia, productividad, y le hemos agregado también el desarrollo de parques del conocimiento, parques tecnológicos, porque también es obviamente un aspecto central que hace a la productividad, a la competitividad de toda la economía. Vamos a estar generando aportes no reembolsables hasta 60 millones de pesos para obras en parques industriales, créditos con tasas subsidiadas para instalar y ampliar capacidad productiva y adquisición de nuevos terrenos. Estamos generando en los próximos 12 meses más de 3.000 millones de pesos de aportes y financiamiento para estos parques. En la fase 1 del plan, que es la que arranca mañana mismo, tiene que ver con 48 parques industriales y tecnológicos en todo el país y esperamos en este programa de largo alcance, que va a ser una política central del Ministerio de Desarrollo Productivo, asistir y desarrollar 300 parques industriales y tecnológicos de todo el país en el periodo 2020-2023 para mejorar la productividad, para promover nuevas inversiones y todo este paquete, cuando hablábamos del financiamiento, apuntando a que los industriales, las industriales puedan desempolvar los proyectos de inversión, reanalizarlos y darles todo el apoyo para que en el corto plazo los estén poniendo en marcha, con todo el apoyo financiero, técnico y con un trabajo verdaderamente federal. En su día, un reconocimiento a todos los industriales y las industriales que en un momento difícil siguen apostando por el país, por el desarrollo, la inversión
y la creación de empleo. Muchas gracias. Señoras y señores, en el cierre de este acto en el Día de la Industria escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es una alegría poder estar aquí en una empresa tan importante, que es orgullo de los argentinos, que una familia de argentinos, 3 generaciones de argentinos han sido capaces de construir esta magnífica empresa como siempre queremos que se construyan las empresas en la Argentina que soñamos, con dedicación, con esfuerzo, reinvirtiendo, dando trabajo, exportando. Esa es la Argentina y la industria argentina que soñamos. Así que fue una gran idea, querido Miguel, que festejemos el Día de la Industria en una industria y que tengamos como una suerte de música de fondo el ruido de las maquinarias que trabajan, que producen. Voy a tomarme una licencia breve. Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de Facundo. Y quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina, Axel y yo. No dudes, estamos a tu lado, los dos queremos saber qué fue lo que pasó. Fue un momento, un amanecer ingrato para mí, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Y tenemos que seguir adelante en una Argentina que se sobrepone de años difíciles, ¿no? Algunos datos los marcó Miguel, pero la verdad es que allá en diciembre, cuando nos tocó asumir el gobierno, veníamos de 4 años donde casi 25.000 pymes habían cerrado sus puertas y unos cientos de miles de trabajadores habían perdido su lugar de trabajo, donde se promocionaba más la importación que la producción, donde era mucho más fácil hacer plata especulando financieramente que invirtiendo y produciendo y dando trabajo, donde la deuda había crecido exponencialmente e hipotecaba el futuro de la Argentina de un modo mucho más que preocupante. Hoy lo escuchaba marcar esto a mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador en México, cómo la Argentina veía en riesgo su futuro por los compromisos insólitos, por llamarlos de un modo generoso, que había asumido. Piensen ustedes solamente que entre el año 2020, este año, y el 2025, la Argentina estaba comprometida a pagar 48.000 millones de dólares. Piensen ustedes en ese escenario si podríamos estar soñando en recuperar la industria, en poner de vuelta en marcha los motores de la producción. Piénsenlo. Si lo piensan un minuto, tienen la respuesta. Era imposible. Pero gracias a Dios, con el esfuerzo de todos, hemos logrado un acuerdo con los acreedores. Y esos 48.000 millones que teníamos que destinar en estos próximos años a pagar deuda, vamos a poder destinarlo a la producción y al trabajo, que son los dos objetivos centrales de este gobierno. Que la Argentina produzca y que la producción genere trabajo. Ese es el motor que nos mueve. Y por eso hoy estamos acá.
comprometiéndonos con los industriales argentinos, los pequeños, los medianos y los grandes. Venimos a decirles que nosotros no creemos en un país sin industria, que un país sin industria es un país dependiente, que un país sin industria es un país sin trabajo, que un país sin industria es un país sin futuro en los tiempos que vivimos. Quiero decirles que nosotros pensamos que ser industrialistas no es estar en contra de nadie, es simplemente soñar con una Argentina de grandeza. Que se puede ser un país industrialista y se puede promover la industria agropecuaria y puede seguir funcionando la industria financiera, teniendo márgenes de ganancia razonables, simplemente. Que no hace falta que para que la industria crezca, otro padezca. Porque con mucha alegría veo que desde aquel día de julio del año 2008 en que dejé mi cargo de jefe de gabinete por un conflicto con el campo, o tras un conflicto con el campo, veo hoy cómo el campo y la industria mancomunan esfuerzos para ponerle valor agregado a aquella producción primaria. Y tal vez tenemos en la empresa de la que Miguel es parte una prueba de lo que digo. Y que cuando nosotros le ponemos valor, le agregamos valor a esa producción primaria, lo que estamos generando son mejores condiciones para exportar y que las divisas entren, que es lo que necesita la Argentina para terminar con ese cuello de botella al que periódicamente nos sometemos y que es esa demanda de dólares que no tenemos y que nos asfixia finalmente. Yo pienso que la pandemia nos da una gran oportunidad. Lo digo acá ante ustedes, lo digo ante los argentinos siempre, lo digo en los foros internacionales, suelo decir que yo digo en público lo mismo que digo en privado y que quien me conoce sabe que es así. Pero creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que el capitalismo ya no debe volver a ser lo que fue. Porque, como le suelo copiar a Axel, ese capitalismo que se creía tan fuerte no fue capaz de enfrentar a un virus imperceptible a la mirada humana. Y ese capitalismo se destruyó a una velocidad que asombra. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar listas de contagiados y de muertos y dejamos de ver cómo van los bonos, cómo van las acciones, pero si lo viéramos podríamos también advertir que corrieron la misma suerte que las personas. Empresas que se cayeron, bonos de estados poderosos que se cayeron estrepitosamente. Esa economía fundada en la especulación financiera no sirve de mucho. El mejor capitalismo, siempre digo yo, es el que le da más importancia al gerente de producción que al gerente financiero. Cuando las finanzas fueron el modo de ganar dinero, la producción se cayó y el capitalismo se volvió decrépito. Miren ustedes, tal vez el ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de Ford. Allá, cuando montó su industria automotriz, y un día se preguntó por qué ese bien suntuario que usaban unos pocos neoyorquinos, no era hora de que lo empiecen a usar sus trabajadores. Y empezó a producir autos en serie y empezó a abaratar costos para que esos autos le lleguen a todos. E invirtió y confió en sus trabajadores y confió en los consumidores y que son imprescindibles en el capitalismo. Y ese capitalismo hizo girar una rueda absolutamente virtuosa. Allá no hubo especulación financiera, hubo capital de riesgo, hubo más trabajo, hubo más producción y hubo más consumo. Y ese es el capitalismo que tenemos que construir.
no otro, ese. Y en ese capitalismo, la industria es central para poder pensarlo. Imposible pensar en ese capitalismo sin una industria pujante, una industria floreciente, una industria que invierta a riesgo y una industria que dé trabajo. La pandemia también nos enseñó a que la solidaridad existe y que dejó en evidencia lo mejor de los argentinos, que fue la solidaridad que tenemos. La solidaridad también existió en la industria, porque hubo muchas actividades esenciales que debieron seguir funcionando y que lo hicieron tomando todos los recaudos para que los que tenían que trabajar en esas actividades esenciales no se enfermaran. La industria alimenticia, la industria farmacológica, la actividad de la sanidad. En todos los casos, unieron el esfuerzo solidario a empresarios y trabajadores para seguir dándole a la Argentina lo que la Argentina estaba necesitando. Esa Argentina solidaria debe seguir en marcha, no debe terminarse con la pandemia. Es una Argentina de encuentros, no es una Argentina de disputas. Es una Argentina donde pueden sentarse en una misma mesa los que producen, los que trabajan y el Estado, y crear los marcos adecuados para que la Argentina crezca, que es lo que finalmente estamos necesitando. Y yo sigo empeñado en seguir ese camino, a pesar de que algunos no quieran entenderlo. Miren, si la pandemia ha visto un sector lastimado, ese sector es el sector del turismo. La hotelería, la gastronomía han sufrido como nadie en la pandemia. Ayer había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia. Y no pudimos hacerlo. Marco esto para que todos entendamos de una vez por todas que la pandemia no debemos ideologizarla. Y que finalmente ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan con la pandemia, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar. Eso no es en favor de la gente, eso es en contra de la gente, eso es en contra de la prosperidad y del progreso y de la solución que están esperando los dueños de hoteles, los dueños de... los que trabajan en el turismo concretamente, que mueven en la Argentina mucho dinero que tiene que ver con el consumo y con el desarrollo. Digo estas cosas porque yo creo firmemente en el diálogo, creo firmemente en la búsqueda de consensos y nadie me va a sacar de esa senda, nadie. Nadie. Pero nadie me va a hacer callar lo que veo. Si quieren ayudar, por favor, ayuden. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Y lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo si quieren. Digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado un negocio que es el negocio del turismo. Díganlo en los recintos, díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacerlo. Pero no digan también de qué lado se han parado, porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Y lo que nosotros queremos es que la Argentina no se frene. Nosotros queremos que la Argentina avance con todos los cuidados que la pandemia nos exige, porque estamos muy lejos de haber superado el problema.
Por eso estoy tan preocupado por ayudar al turismo. Porque sé que sufre la gastronomía, porque sé que sufren los hoteles. Y sé que seriamente no podemos abrirlos si eso no significa poner en riesgo la vida del otro. Por eso estoy tan preocupado. Pero no nos van a confundir, no nos van a hacer ceder, vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Que alguna vez en Tucumán con Miguel y con Héctor Daer del otro lado, y que después con otras centrales obreras y con otros dirigentes sindicales, nos propusimos encontrar un lugar común donde podamos dialogar y encontrar soluciones. Buscar los caminos que nos saquen del laberinto en el que nos han metido. Cuando días atrás anunciamos con Cristina, con Martín Guzmán, estaba Santiago, los ministros, estaba Axel, por supuesto, y contaba que recordaba mi primer discurso como candidato y decía que yo por momentos siento vivir un permanente déjà vu, vivir momentos que ya viví. ¿Será que el destino me ha deparado esta suerte? Y en aquel discurso decía, yo ya estuve en este mismo laberinto en el que han vuelto a meternos. Y con Néstor supimos encontrar la salida del laberinto. No teman, sabemos lo que estamos haciendo. Conocemos el camino que hay que tomar. Conocemos dónde está la salida. Solo confíen que sabemos cómo salir. Y como una vez pudimos sacar a la Argentina del laberinto, otra vez la vamos a sacar del laberinto. Y la vamos a sacar con las mismas lógicas, promoviendo la producción y promoviendo el trabajo, promoviendo exportaciones para que entren divisas genuinas a la Argentina, ayudando a los que invierten, ayudando a los que trabajan, nunca olvidando a los que peor están, primero los últimos, porque ninguna sociedad crece postrando en la pobreza a millones de hermanos. Lo hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez. Y lo hacemos en nuestros tiempos, con la seriedad que corresponde. Nosotros no anunciamos presupuestos que cambiamos una semana más tarde. Y nos ponemos metas de inflación que no duran más de unos 15 días. Nosotros trabajamos seriamente. Nosotros teníamos que saldar el problema de la deuda porque no teníamos un horizonte de proyección que nos permitiera ver a dónde íbamos, sabiendo que teníamos que pagar en 5 años 48.000 millones de dólares. Derrumbamos ese muro. Ahora, a mediados de septiembre, van a conocer nuestro presupuesto y ahí van a tener claramente la mirada que tiene el gobierno de lo que creemos que se puede hacer, de cuáles son los límites fiscales que nos estamos poniendo para que el deterioro fiscal que hoy tenemos poco a poco vaya cediendo. Y van a conocer también ahí cuál es la política monetaria y la política cambiaria de la Argentina. Y ahí van a tener las reglas que necesitan. Y sepan que todo eso no es producto de la improvisación. Es producto de un enorme trabajo, hecho en el peor escenario, que es el escenario en que nos tocó en suerte. Ya a esta altura de mi vida, no sé cuántos laberintos más deberé transitar, pero espero que sea el último. Y espero que el día que salgamos, recordemos todo este tiempo, bueno, como una metáfora negra de nuestras vidas. Gracias a todos y todas, mucha fuerza y feliz Día de la Industria. Han sido las palabras